Continuando con el análisis del presupuesto de egresos de la Federación 2023, cómo ha quedado y cuáles serán sus consecuencias. Agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros a la diputada Blanca Alcalá del Grupo Parlamentario del PRI. Diputada, muchas gracias. Buen día. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte, de saludar a toda tu audiencia y agradecida con esta oportunidad pues de hacer algunas reflexiones en torno, curiosamente, al tema quizá más importante que cada año la Cámara tiene que abordar y que es el presupuesto de egresos de la Federación, y que de entrada te diría que lamentamos mucho que esta, que es una facultad exclusiva, prácticamente se esté renunciando a ella y nos estemos ciñendo a lo que la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados pues han señalado como una aprobación en donde no se le mueve ni puntos ni comas, y esto es preocupante porque encontramos sin duda muchas cosas de fondo en donde no coincidimos, pero a veces hasta cosas de forma en donde tendrían que corregirse y que desafortunadamente ante esta cerrazón pues no hay manera de que al país le vaya mejor de lo que podría realmente tener como resultado de este debate. Ha sido un eje para diputados del oficialismo en este momento aprobar lo que les mandan, prácticamente con algunas variaciones, y prácticamente las variaciones tienen que venir aprobadas desde Palacio Nacional. En este sentido, ¿cuáles son los principales daños que usted ha detectado en torno a este presupuesto en concreto que se proyecta para el siguiente año? Pues mira, la verdad es que habría que hacer un análisis muy objetivo. Primero, no nos sorprende que sea en todos los rubros haya un crecimiento en comparación al año anterior. Mal haríamos en que esto no fuera así. De hecho, se tiene un 11%, entre comillas, mayor para el 2023 del 2022. Sin embargo, yo he señalado que el presupuesto es un presupuesto totalmente centralista, poco estratégico y muy limitado. ¿Y por qué centralista? Porque el presupuesto, si tú quitas todo lo que ya está comprometido y lo que te queda, lo van destinando a lo que se conoce como las obras prioritarias del presidente y los programas sociales prioritarios del presidente, que qué bueno que sean para él importantes, pero hay muchas cosas más que quedan al margen. O sea, realmente una buena parte del gasto en política social, más de la mitad, se va solamente para la pensión de adultos mayores. Y en el caso de las obras, pues sabemos que se van principalmente al Tren Maya, que tiene un incremento realmente escandaloso, y sobre todo a la luz de los incrementos que ha tenido en este año que no se fueron aprobados, y por otro lado también al avance de la obra, que es muy modesto. Entonces ahí hablas de que es poco estratégico. Digo que es centralista y es poco estratégico también porque en lugar de dispersar estos recursos realmente en muchas entidades del país que al final del día generan inversión, generan empleo y generan posibilidades de desarrollo y de crecimiento para todos los mexicanos, pues la verdad es que no. Al concentrarse Dos Bocas o el Tren Maya, sí, en la zona sureste del país, pero son proyectos aislados que ni siquiera en el mediano y largo plazo vamos a ver que están generando los empleos o van a tener la sostenibilidad. Y bueno, y obviamente eso también nos implica a que hay muchos otros rubros en los estados, básicamente en educación, en salud, en seguridad, que han ido quedando rezagados realmente en relación con lo que son pues las demandas de los mexicanos. ¿Qué opinan que las reservas sobre estos tres puntos que me acaba de mencionar y que han promovido desde diversos partidos y desde su grupo parlamentario, pues se voten negativamente constantemente, como si fuera nada más darle un pase de lista y no un debate? Yo hace unos minutos que subí al pleno decía que es muy lamentable que simplemente las respuestas de negativa y de desecharlos es por consigna, es una respuesta ideológica. Ojalá que pudiéramos entrar a un debate técnico, político también, pero técnico, de lo que implica realmente incrementos reales o en consecuencia, en contraste, decrementos reales que tienen muchos de los programas. Te pongo ejemplos. Se habla, por ejemplo, valga la redundancia, del incremento a las becas Benito Juárez, pero ya cuando tú haces el análisis en detalle, pues te encuentras que en realidad hay decrementos
Primero, porque el crecimiento real es muy modesto y en algunos de los casos inclusive se han ido eliminando partidas que formaban parte de todo lo que implicaba un programa realmente más estratégico de este sexenio, que heredó una parte de los anteriores en cuanto a las becas Prospera, por ejemplo, pero de este sexenio. Estuvimos en estos largos días de análisis y de trabajo con la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, una reunión con los rectores de las universidades públicas. Hoy mismo la Cámara están marchando muchos de los estudiantes que recibían una beca de manutención en lo que implica el programa de becas Elisa Acuña y que hoy prácticamente de un plumazo se están borrando más de 500 millones de pesos. Esto es una población que antes era beneficiada en las universidades públicas de 48,000 estudiantes, pues tendremos que podrá verse reducido hasta en un 50%. Después, te diría otros ejemplos preocupantes, el ámbito de la salud. En este sentido, concretamente de la salud, que nos desearía sumergirnos de la educación, pero varios de estos rubros nos llevan a un punto, la pobreza en general. Crece en México y dice el gobierno federal, al mandar este presupuesto, principalmente el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a garantizar el bienestar. Dice el secretario de Hacienda, se garantiza la continuidad del proyecto en referencia a que se le da prioridad a las personas más vulnerables, a las personas en condición de pobreza y inclusivo. Pero usted ve que se está haciendo esto en este presupuesto. No, desafortunadamente no. Por eso insistimos que es poco estratégico y muy limitado. Si tú observas, hoy lo que se está destinando a la pensión de adultos mayores, que es un poco más de 335,000 millones de pesos, que está atendiendo, sí, a la población de mayor de 65 años, pero al ser un programa que está diseñado de manera universal, pues lo mismo le puede llegar a una persona mayor de 65 años que vive en Lomas de Chapultepec que en la Mixteca oaxaqueña. Entonces estamos desperdiciando los recursos. Por eso es que no los políticos, sino los técnicos han señalado que es un programa altamente regresivo. Esto es, ayuda más a los que más tienen que a los que menos tienen. Hoy, por ejemplo, nosotros hemos enunciado que con la mitad de lo que se le asigna al Tren Maya este año, que insisto es escandaloso, podríamos diseñar un programa de apoyo al ingreso de las familias de menores recursos. 10 millones de personas podrían recibir el equivalente a una canasta básica por 3 meses y eso sí te permitiría efectivamente atender a las familias de menores ingresos. Hoy no lo estamos haciendo. Y lo mismo sucede con otros programas, con el programa de becas a las personas con discapacidad, que igual les estás dando por un lado un apoyo de una pensión, pero les estás quitando muchos de los otros programas que les servían para desarrollar sus capacidades, para poder salir adelante, como el apoyo al transporte. ¿De qué te sirve que te den el dinero si les estás quitando el apoyo al transporte, que además tenía características justamente diseñadas para que pudieran ellos tener una movilidad mucho más fácil? Y así te puedo hablar de muchos ejemplos. Tú y yo venimos de estados en donde las comunidades indígenas son una realidad y también ahí hemos encontrado que se han quitado muchos de estos recursos que antes permitían que realmente las comunidades salieran adelante. Uno de nuestros principales problemas tiene que ver con la infraestructura de ellas. Muchas están insertadas en la Mixteca poblana o en la Mixteca oaxaqueña o en la Sierra Norte, en donde estaban aislados. Y aislados me refiero no solamente para que pudieran entrar y salir de sus comunidades, sino para que los servicios de salud, los servicios de educación pudieran llegarles. Hoy, cuando estamos abandonando todas estas inversiones en materia de infraestructura caminera en las localidades de nuestros municipios, pues estamos abandonando otra vez más a las comunidades indígenas. Por eso a nosotros nos decepciona mucho que hay muchos discursos, pero pocos recursos con análisis realmente que nos permitan decir que el país primero va a crecer y segundo está atendiendo a los más pobres, que es la consigna, pero no lo vemos reflejado en la realidad. Hablamos también en este punto de los programas sociales. Hay bastante dinero que se les da a ello. ¿Sienten ustedes desde la oposición que se está utilizando
con fines electorales y por qué sería esto. Hay que decir además que en el marco de la discusión de este presupuesto de egresos de la Federación viene próximamente, en 2023, la disputa por dos estados muy grandes. Hablamos de Coahuila y Estado de México, que su partido es el partido defensor, se podría decir así, de estas localidades y además defensor de su política en esas entidades. Mira, hemos ya también denunciado que se antoja un manejo eminentemente electoral y clientelar en el ejercicio del gasto público. Si tú observas tan solo en el ejercicio 2022, este que está corriendo, hubo un sobregasto en dependencias como bienestar y en cambio se castigó a otras como salud, efectivamente. Y entonces, y además encuentras que mucho de la bolsa de los recursos geográficamente no distribuibles acaban teniendo como destino los estados que tienen elecciones. Entonces no hay una planeación de si acaso en San Luis Potosí o en Zacatecas o etcétera necesitan mayor inversión en materia de sus programas insignias, Sembrando el Futuro, Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, en fin, todos estos nombres que ellos le han denominado sus programas, sino que muchos de estos se concentra primero los primeros meses del año antes del proceso electoral y después en los estados que altamente tienen, pues son rentables electoralmente, ¿no? Entonces, sí nos parece que este uso faccioso de los recursos es un problema que deberíamos de evitar, porque en el pasado, cuando ellos fueron oposición, pues se avanzó mucho para este tipo de prácticas eliminarlas. Y hoy, desafortunadamente, vemos que se están presentando y además se está profundizando pues en temas que no generan ningún bienestar. Ya para finalizar, hay como un panorama político en este marco que ya hemos narrado de crisis electoral. Viene una reforma electoral mandada por el Ejecutivo y se comienza a vislumbrar cuál es la posición de cada grupo parlamentario, pero además el impulso que tendrá esto desde el presupuesto al afectar a los organismos autónomos, entre ellos el INE. ¿Cuál es la posición de su grupo parlamentario y cómo actuará ante esta situación que, señalo, se presenta desde el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año? Te diría, dividiría más bien mi respuesta en dos sentidos. La primera es que en el grupo parlamentario del PRI de ninguna manera vamos a apoyar una reforma que vulnere al INE, que vulnere su autonomía, que vulnere la legalidad que nos da el tener un órgano autónomo que es el que organiza las elecciones y permite que la democracia en el país sea una realidad. Creo que hace muchas décadas quedó atrás esta parte en donde desde el Ejecutivo se organizaban las elecciones. En ese sentido, nosotros somos claros y qué bueno que a través de estos micrófonos podamos señalar que no iremos en una reforma que atente contra lo que implican la filosofía y la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Segundo, te diría que hay varias formas a través de las cuales se vulnera a los órganos autónomos. Una de ellas, incluyendo al INE, pero también a otros órganos, a la Comisión de Competencia, al propio INAI, es a través del presupuesto, cuando efectivamente se les están haciendo recortes y en muchas de las ocasiones no corresponden, primero, a lo que el propio órgano autónomo presentó como parte de su legalidad, y segundo, a razones que den explicaciones de por qué desde esta Cámara la mayoría oficialista decide bajar 6,000, podrían haber sido 10,000 o podrían haber sido 2,000, si esta es una facultad de la Cámara, el no respetar el presupuesto que envían los órganos autónomos. La otra forma de vulnerarlos es pues con la descalificación persistente, que también vemos en el caso del instituto, ¿no? Y la tercera, por supuesto, es en tratar de empujar reformas que en un momento dado desfiguren lo que implica en un momento dado pues los órganos electorales. Diputada, ¿algo que desea agregar? Pues bueno, decirle a los ciudadanos que nos escuchan
que tengan la certeza que en la Cámara de Diputados existe diputados que nos hemos tomado con seriedad el representarlos y que estaremos con los argumentos siempre tratando de ponerlos en la mesa de discusión, en el debate, y aunque tenemos claro que en muchas de las ocasiones no contamos con los votos, tenga la certeza que siempre contaremos con la razón. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en este análisis del presupuesto de egresos de la Federación, en esta ocasión con la diputada Blanca Alcalá.